Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. En este video voy a hablarles de Terrores Nocturnos de Carlos Granda, un cómic que se publicó en el 2019. Creo que se conseguía en formato físico, la verdad yo lo leí en PDF. Ya de una vez digo, me gustó tanto que quiero tenerlo en mi colección, pues ahí como en la parte de mi biblioteca de cómics colombianos. Pues Terrores Nocturnos, como su nombre lo indica, es un cómic de terror, horror, muy interesante, muy chévere, pues de este autor que además es como una de las personas que hace cómic en Colombia, que tiene un recorrido bastante grande, con mucha experiencia. De hecho, Granda también tiene un canal de YouTube, acá les dejamos el link para que vayan y lo pillen. Tiene muchísimos videos, como le admiro esa capacidad de tener tanto contenido y producir tantas cosas. Y habla desde como también de cómic colombiano, como también hace unos pequeños talleres, por decirlo de alguna manera, de cómo dibujar en cierto estilo. Bueno, en fin, es un canal con un contenido bastante variado que los invito a que conozcan. Así como dato curioso, Grande también es como súper fan de Superman, o sea, así como el número uno, tiene muchísimas cosas de Superman. Pues eso sí es como puro chisme de Facebook, de chismosearle, y me parece muy chévere como pues que sea tan fanático de este personaje, pues porque a mí también me gusta mucho, pero como ni siquiera el 0,1% de lo que a él le debe gustar Superman. Bueno, pues Granda es un artista, un autor de cómics que yo inmediatamente relaciono es con el tipo de cómic de superhéroes, de acción. Tiene un estilo pues increíble, como muy parecido a pues como esta gran influencia de cómic americano, cómic gringo de superhéroes. Pero lo curioso es que en este cómic solo utiliza como ese estilo en unas pocas páginas al principio, y el resto del cómic es un estilo súper diferente que yo nunca le había visto usar, y me pareció muy chévere ver pues que también le funciona. Es como un estilo más como infantil de cierta manera, como más bien como para un público infantil, como más redondito, y me pareció genial. Esto también pues lo he dicho en otros videos, como en el de lecturas ligeras, la reseña de lecturas ligeras, que es como que chimba cuando uno se da cuenta que los autores son muy talentosos o tienen una disciplina para trabajar tan grande que pues tienen varios estilos y uno a veces no los conoce. Pues a mí me gusta mucho cuando descubro eso, porque es como, uff, qué chimba que pueda hacer cosas tan diferentes. La protagonista del cómic es una niña que se llama Candy. Al principio está leyendo un libro, ella se imagina mientras vaya leyendo el libro, es lo que va en este estilo así como más tradicional, más granda tradicional, y el resto del cómic es en este otro estilo que les estoy diciendo. A mí me gustó mucho, no esperaba que me fuera a gustar tanto, o sea, la verdad lo leí como, bueno, vamos a ver qué tal, y al final fue como, ¡oh, marica, qué chimba, qué cómic tan del putas! Porque me dio así justo a la nostalgia, porque toda la historia se desarrolla en una finca y todas las cosas que le pasan a la protagonista son como cosas que yo viví en toda mi infancia, que fue como una súper chimba de infancia, y era como, o sea, como todo lo que yo hacía, y a la niña, el niño que sí vive en la finca le enseña como todo este mundo de cosas que se pueden hacer como en el campo, donde hay mucha naturaleza, que es como montémonos a árboles, raspémonos, interactuamos con muchos animales, que nos pican las hormigas en los pies, que nos persiguen los otros animales, familiarizarse como con ese estilo de vida diferente, pues para, no sé, las personas que crecimos como en la ciudad en un apartamento. Yo tenía la oportunidad de todos los fines de semana ir a un lugar así, me pareció como súper bonito encontrar como esa experiencia común allí, en esto que pasa en el cómic, sí, como no sé, jugar venados y cazadores, lo que sea. Pues en el cómic no pasa eso, pero de una vez me acordé de todas esas cosas, que es como uno está por ahí explorando las cosas y se cae y se raspa, y como me acordé de como huirle a mi abuelo como con el mertiolate así que ardía muchísimo. Eso me pareció muy chévere. También me gustó mucho porque me identifiqué con Candy, porque ella es una niña que le tiene mucho miedo a la oscuridad, y a mí eso de pequeña me daba muchísimo miedo. Odiaba cuando me levantaba como en la noche con muchísima sed y tenía que ir a la cocina, y era como no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y era como un sufrimiento así terrible, y ella enfrenta ese miedo, perdona por el spoiler, pues por gracias como a un primo que es mayor que ella, y le explica que no hay nada que temer, que pues son como cosas que uno hace como instintivamente de temerle como a las sombras y a las cosas que no entiende muy bien, pero siempre pues uno puede tener una luz. Él le regala una linterna para que ella no le tema más a la oscuridad y se dé cuenta que son cosas normales, solo que no las podemos ver bien pues en la oscuridad. Digo, le da una explicación así racional, pero también como en unas palabras como muy claras para que una niña las entienda y las procese y se dé cuenta pues que sí, que es normal tener miedo, pero también hay que enfrentarlo. También me pareció muy interesante que muchos de los temores que tiene Candy en realidad son como proyecciones de la mamá, que es la mamá la que está todo el tiempo diciéndole como no haga eso, no haga lo otro, eso está mal. Entonces son como esas cosas que pues los papás, por estar protegiéndolo a uno de niño, pues lo que hacen a veces es como joderlo
y crearle como miedos y cosas pues que no son nada chéveres pero inevitables. También me gustó mucho que hay un personaje que es un señor allí que vive en la finca, que le dicen a la niña como no, con él no se junte porque él es un brujo que hace pócimas y tiene animales súper raros y los sacrifica y no sé qué. Y pues siguiendo como ese consejo que le da el primo, lo que hace es como conocer al señor personalmente y se da cuenta pues no, nada, el señor no es ningún brujo ni nada, sino que pues hace como remedios caseros con plantas. Él en realidad lo que hace es que recoge como animales lastimados, los rehabilita y los vuelve a soltar. Le dicen como no, es que él tiene de mascota una rata gigante que no sé qué, y el señor le explica como no, es que esta es mi fara, mascota, mi zarigüeya, que no es una rata, sino que es un marsupial y que es el único marsupial de América, y bueno, y le enseña. Y ella se da cuenta de eso, que como que son cosas que de primerazo le dan miedo, pero que tiene que como que explorar un poco para entenderlas y perder esos miedos que son infundidos o como nada más que se crean como por una visión superficial. Y me pareció como un cómic muy chévere que yo podría leer con mi sobrina que tiene 8 años, que sería genial compartir con ella pues la historia, y también creo que deja una enseñanza como súper chévere y me parece como muy valiosa. Al principio pues pasando a la parte técnica yo dije como bueno, me parece que sería más chévere ver este cómic a color porque solo a blanco y negro, pero después me di cuenta que creo que es una cosa súper intencional, porque en un momento en el que Candy está enfrentando sus miedos y sus terrores nocturnos, que es como ese es el nombre que se le da como esa parálisis del sueño que uno tiene, que es como quiere despertarse pero el cuerpo como que está dormido y uno a veces siente como una presión y puede entenderse como uy no, las brujas o los espantos, pero es como una cosa súper normal y con una explicación. Y ella ahí como en su sueño, ahí en ese estado ahí entre como estar consciente y no, pelea con esos temores que ella tiene, que además se personifican como estos personajes clásicos del terror de los 80s y los 90s, salen como Jason, Freddy Krueger, Alien, Pennywise, Chucky, bueno, en fin, así como todos esos personajes que son como películas con las que estoy segura que Granda creció, pues ahí se personifican, y eso me pareció súper chévere, como poder decir, ay, este es el personaje, este es el otro. Y allí el color, pues como el negro y la oscuridad funcionan como narrativamente de una forma muy especial y como muy genial. Entonces ahí dije, ya sé pues por qué se eligió el blanco y negro, porque esa parte es como así como el clímax del cómic y creo que es una chimba, o sea, quedó muy chévere. Quisiera poder tener unas palabras como más acertadas, pero eso fue como lo que sentí cuando llegué a esa parte. Me pareció increíble, muy chévere, y es un cómic que recomiendo full a las personas que les gusta el terror. También si tienen como hijos, sobrinos, lo que sea, con los que quieran empezar a leer cómic o de hecho hablar de estos miedos que son muy comunes en los niños, ahí ese cómic es una herramienta perfecta para abordar el tema, explorarlo y discutir. Me parece como, no sé, es lo mejor para mí, en mi opinión, de lo que he visto de Granda. Pues espero poder tenerlo en físico, como dije al principio. Les vamos a dejar las redes de Granda para que se comuniquen con él. De pronto si tiene más copias, pues para que las obtengan si les llama la atención. Y bueno, ese era el comentario que quería hacer de este genialísimo cómic, Terrores Nocturnos, de Carlos Granda. Acuérdense de suscribirse al canal, activar la campanita, seguirnos en Facebook, Instagram. Muchísimas gracias por ver, gracias por comentar, gracias por compartir. Nos vemos. Gracias por ver nuestros videos. Si les gustó el canal, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones, comenten y compartan.